A ser de otra manera, nos encontramos con la máxima autoridad turística de la Comunitat Valenciana, la consellera Belén Juste. Muy buenas tardes. Embajadora número 1 del turismo de la Comunitat Valenciana aquí en Fitur. Una responsabilidad muy grande, ¿no? Pues una responsabilidad inmensa, pero una responsabilidad alegre, de verdad, y muy satisfactoria. El turismo tiene muchas recompensas. Y bueno, un día como hoy, estáis aquí compartiéndolo con nosotros, lo veis, ¿no? La respuesta es ver enfrente de nosotros una cola inmensa para degustar nuestros helados. Pues el turismo es diferente a todo, ¿eh? El turismo, lo bueno que tiene es que el turismo lo sentimos que es de todos. Entonces todos participamos para tener el mejor turismo, y esta comunidad especialmente. Desde luego, la Comunitat Valenciana ocupa una de las superficies más grandes en el recinto ferial de aquí en Madrid, de Fitur. ¿Tenemos tanto que ofrecer para ocupar tanta superficie? Bueno, tenemos, si pudiéramos más, necesitaríamos, de verdad. O sea, que nos quedamos cortos. Vamos a ver, también es que depende cómo lo queramos presentar, pero efectivamente sí, a lo mejor si nos llevan todo el recinto también podríamos, porque empieza a intentar representar toda la oferta que tiene la comunidad. Tú quieres poner aquí ahora mismo y escenificar. Vamos a hablar de nuestro patrimonio de fiestas, nuestros moros, necesitaríamos, la verdad, mucho más pasillo. Sí. Bueno, queremos representar todos nuestros eventos y hemos traído un coche, pero mirad todo lo que podíamos traer. O sea, tenemos una fortuna, somos una comunidad de verdad que tenemos una riqueza tremenda en producto. Por lo tanto, todo lo que nos den es poco, como también podemos acoplarnos a menos, porque muchas cosas lo que hay que hacer es transmitirlas, hay que contarlas y hay que creérselas. Y yo creo que lo importante de la comunidad es que nosotros nos creemos todos que tenemos el mejor destino, que somos el mejor destino y que por supuesto tenemos a los mejores turistas. Por lo tanto, el lema de este año, el te doy todo, no es nada pretencioso. Pero nada, es te doy todo. Pero claro, pero hay que tenerlo todo, porque lo tenemos todo. Nada, es una realidad. Y yo creo que sin querer este año lo hemos escrito, pero siempre lo hemos dicho. Por lo tanto, bueno, pues no, de verdad no engañamos a nadie, es una realidad sentida. Cuando usted por su cargo realiza tantos viajes a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana, ¿usted cómo los realiza? ¿Como consellera o como turista? Hombre, ¿qué te voy a decir? Desde agosto hasta el día de hoy, casi el 99% como consellera, lo cual no quiere decir que de verdad disfrute como el turista, con mi responsabilidad, pero con el placer de un turista. No sé si te contesta. Sí, perfectamente. Que, si no me equivoco, es su primer año aquí en Fitur como consellera de turismo. Cuando venía a Madrid, ¿estaba nerviosa, ansiosa, con curiosidad? Hombre, con responsabilidad. No estaba ansiosa, no estaba preocupada y sí muy ocupada, pero no preocupada. Es decir, esto que nosotros estamos mostrando aquí, porque una feria es el escaparate de un sector, es lo que hacemos todos los días. Por lo tanto, sabía la respuesta que iba a tener por parte de todos mis municipios, patronatos y marcas, y que iba a ser pues excepcional como está siendo. Yo, si me permite, como última pregunta, me gustaría, con su permiso, ponerla en un pequeño aprieto. La Comunidad Valenciana tiene muchos encantos. ¿Usted con cuál se queda? ¿Con qué región de la Comunidad Valenciana se queda usted para ir de vacaciones, de turismo, a relajarse, a disfrutar? Yo lo voy a sentir una barbaridad, pero te voy a decir la verdad, ¿eh? O sea, la verdad es que con las distancias que tenemos, ¿vale? Con el litoral que tenemos y el interior que tenemos, nunca dejaría de ir, por supuesto, a una de nuestras playas, pero tampoco me iría sin visitar nuestro interior. O sea, una de cal y otra de arena. Pero vamos, o sea, es que tardo más casi en extender la toalla en la playa que en irme a un pueblo de interior. O sea, no lo dudes, yo no lo dudo. Interior, pues imagínate, estoy por la mañana en la playa y por la noche duermo en el interior, por ejemplo, o ceno en el interior. Es que me da tiempo a todo. Tienes razón, la Comunidad Valenciana nos ofrece eso y mucha más.
Consellera, muchísimas gracias y enhorabuena por todo esto. Gracias a vosotros, de verdad, gracias. Venga, gracias.